que esta charla sea pues para todos de mucha, mucha ayuda. Entonces, un abracito para todos. Los voy a dejar ahí con Juan Diego. Juan Diego, muchas gracias por asistir y A por ustedes, apoyarnos. a Entonces, ustedes, con mucho gusto. te dejo aquí con nuestros colegas. Perfecto, mucho gusto a todos. Mi nombre es Juan Diego González. Es un placer estar esta noche desde mi casa compartiendo con ustedes este espacio. Evidentemente, para todos nosotros, esta situación de pandemia nos ha movilizado de una manera distinta. Sé que cada uno de nosotros ha tenido que hacer un esfuerzo para poder enfrentar la situación que nos ha cambiado el panorama de muchas maneras. Rápidamente haré un resumen de lo que yo hago para arrancar con la enseñanza. Yo trabajo con la comunidad latinoamericana en resiliencia, soy docente de teología y de pedagogía hace muchos años. He trabajado con población vulnerable de nuestro país, con desplazados, con personas en riesgo social, y también tengo un desarrollo de espiritualidad porque soy licenciado en teología y también soy licenciado en ciencias religiosas. Llevo investigando la resiliencia muchos años y es una herramienta que me ha parecido maravillosa. Voy a empezar a hablarles ahora de qué es la resiliencia. Es un término que hoy en día está de moda y lo escucha uno en las noticias, en las redes sociales, por todas partes. Cuando yo empecé a investigar la resiliencia, fui uno de los primeros en Colombia. Casi nadie hablaba del término. La resiliencia ha producido una revolución mundial por una sencilla razón, porque tiene una noción del ser humano diferente a muchas otras posturas, a muchas visiones de escuelas de psicología, algunas visiones pedagógicas o de otro tipo de lecturas. La resiliencia es esperanzadora porque nos muestra que los seres humanos no estamos condicionados ni tenemos que estar sometidos a las situaciones de la vida. Hay otras lecturas del ser humano muy deterministas que hacen que la persona sienta que tiene que quedarse sufriendo toda la vida por una dificultad, por una carencia, por una necesidad. La resiliencia no. Trabajé también con pacientes mentales y cuando descubrí la resiliencia fue para mí un panorama que se abrió. Tengo una publicación de resiliencia y sigo trabajando y escribiendo sobre el tema. Primero, te doy un abrazo desde mi casa, te saludo, de pronto nunca me habías visto, no me conoces, sabes que me llamo Juan Diego, y lo primero que haré después de esta sencilla presentación es mostrarte el término de manera gráfica. Vamos a ser sencillos. Tengo en mi mano un pedazo de plastilina que evidentemente es maleable, es dúctil, se deja trabajar por mi mano. Esto representa la capacidad de la resiliencia. Resilio es un término que se aplicaba a la ciencia, sobre todo a la ingeniería, para mostrar que hay algunos materiales que tienen esa capacidad como esta plastilina de recomponerse. Es decir, si yo a esta plastilina le doy un golpe, le pego con un martillo, ella absorbe el golpe y vuelve a recomponer su forma. Hay personas que son como esta plastilina. Eso se llama resiliencia. Personas que a pesar de los golpes de la vida, pues logran salir adelante, favorecidas, enriquecidas, con esa capacidad de enfrentar su mundo y de seguir adelante. El caso contrario sería este ejemplo. Tengo en mi mano un trozo de barro seco que era de alguna cerámica. Las personas que tienen poca resiliencia o poco nivel de resiliencia son así, son un poquito duras, inflexibles, psicorrígidas, aparentemente son fuertes, aparentemente tienen esa capacidad de enfrentamiento, pero no es así. Si yo le pego a este material con un martillo, ves que se vuelve trizas. Entonces,
hay dos maneras de enfrentamiento que yo tengo en mi mano. El enfrentamiento de la persona que tiene bastantes destrezas resilientes y el enfrentamiento de la persona que tiene poca resiliencia. No es la contingencia, no es la dificultad, es como tú o yo la enfrentamos. Evidentemente, esto nos está afectando a todos, el coronavirus, la pandemia, pero no todos estamos haciendo el mismo enfrentamiento. ¿Cómo lo estarás enfrentando tú? ¿Qué hace que una persona sea dúctil, resiliente, flexible, que se acomode, que transforme, que incluso absorba el golpe? ¿Qué hace que otras personas sean duras y que cuando les llega una dificultad como esta pandemia, el mundo se les acaba? Cuando esto empiece a pasar, las personas que van a construir un nuevo mundo son estas. A estas les va a costar un poquito. Pero te tengo una buena noticia. Aunque seamos así, la resiliencia se puede aprender. Recuerda que te dije que la resiliencia no tiene una visión determinista del hombre. Si yo fuera simplemente así porque la crianza, la educación no me hizo muy resiliente, entonces yo digo, entonces toda la vida voy a ser así. No. La resiliencia se puede incorporar, se puede aprender. Hay tratamientos en resiliencia, hay estrategias para que yo deje de ser tan inflexible, tan duro, tan psicorrígido y me vuelva más maleable, más dúctil. Entonces, ni siquiera es la adversidad, es como tú recibes el golpe. Te mostré cómo recibe el golpe. La plastilina lo absorbe, no se daña. Eso es resiliencia. ¿Y cómo recibe el golpe? Un pedazo de barro seco, de barro cocido, que se quiebra, que se rompe, que se fractura. No es el golpe, es como tú lo absorbes. Entonces, la vida a todos nos ha dado golpes. Recuerdo una frase famosa que dice, de un autor cristiano que dice, algunos seres los golpes de la vida los madura, a otros los golpes de la vida los pudre. Todos quisiéramos ser así, como esta plastilina azul, maleables. Te voy a explicar algunas cosas. Bueno, pudiéramos decir que la resiliencia descubre que esta capacidad se va adquiriendo desde la infancia y tiene mucho que ver con los afectos. La resiliencia ha descubierto que los afectos o la falta de afectos es más importante incluso que la genética. Una noción determinista del hombre que interpreta al hombre así duro, bueno, aquí ya lo tengo fracturado, este pedazo de hierro, lo ves de cerámica en mis manos, está fracturado, pero una interpretación determinista diría que no, que nada es modificable, que los golpes de la vida nos marcan para toda la existencia y que no se puede seguir adelante. La resiliencia no, todo es resiliable. ¿Cómo? Porque la pregunta es el cómo. Cada uno de ustedes en su casa, tratando de enfrentar la dificultad económica, las relaciones con las otras personas, empiezan a descubrir que la vida necesita otras herramientas. Yo he dado conferencias en varios lugares, fuera de Colombia y aquí. Y me encanta hablar de resiliencia precisamente porque permite que las personas verdaderamente incorporen algo que les sirva. Hoy en día hay cuanta cantidad de discursos, de talleres, de cosas que proponen cambios. Y la gente no cambia. Yo no llevo trabajando en esto un año, llevo 32 años trabajando espiritualidad y resiliencia. Entonces, la diferencia entre este ser resiliente, flexible y este ser duro que se fracturó es el afecto. Para hablar de factor determinante de la vida es el afecto. Ni siquiera es lo genético. Una noción genetista dirá, no, es que todo está en el genoma y todo viene programado en los genes, o eso ya está escrito, y entonces, ¿para qué intentar otra cosa nueva? Eso es una noción de este tipo. Pero todo es resiliable, todo se puede cambiar, todo se puede transformar
es esta noción. Y eso pasa de verdad porque lo he visto no solamente como investigador, como docente, como académico, sino como persona que acompaña procesos humanos. ¿Cómo sucede? Entonces, el afecto es el factor determinante. Hay dos características. ¿Qué hizo que esta persona, piensa que es una persona, sea maleable, flexible, bondadosa, enfrente la adversidad y no se descomponga y no caiga en una crisis mental o en una dificultad peor de la adversidad? ¿Y qué hace que éste se haya fracturado? El afecto. Entonces voy a hablarte del paradigma del afecto en resiliencia. La resiliencia descubre que el afecto tiene un efecto tan grande en el genoma, en la biología, en la historia, en la vida, que no se puede desconocer. Cuando ha habido suficiente afecto, eso se llama apego seguro. La persona sabe establecer vínculos amorosos seguros. Son personas que tienen una alta tolerancia a la frustración. Son personas comprensivas, bondadosas, que recibieron el suficiente afecto, que cuando eran niños respondían a sus necesidades, cuando eran bebecitos o niños más grandecitos, había quien les cuidaba y les diera afecto. Y eso genera una manera de posicionarse ante la vida en la edad adulta. Se llama apego seguro. Pero cuando hemos carecido de afecto, hemos tenido carencias afectivas, se genera otra cosa que se llama apego inseguro. Entonces, son personas desconfiadas, que les cuesta trabajar en equipo, que ante una adversidad se fractura. Y ustedes lo pueden ver como equipo de trabajo, como miembros de una familia. Hay personas que ante una situación siguen adelante, la transforman y no le ponen mucha atención. Y otros generan un drama excesivo, una crisis, una dificultad. El afecto es el factor determinante. Genera personas con apego seguro o personas con apego inseguro. Y eso hace una gran diferencia. Cuando hemos crecido con apego inseguro, la vida es muy difícil. Las relaciones humanas son complicadísimas. Una adversidad como esta es una tragedia. Para una persona con apego seguro, con resiliencia, esta situación o cualquier adversidad la vive y le duele y le afecta, pero no a esta intensidad. Pero yo puedo aprender a ser flexible. Eso es lo importante de esto. No importa que hayas crecido poco flexible. Bueno, entonces, esto hace que se descubra un paradigma que ha cambiado la noción del ser humano. Todo depende de lo afectivo. Y esta pandemia nos lo ha demostrado. No podemos ponernos nuestras cosas de marca, ni podemos hacer un poco de cosas que antes considerábamos valiosas. Ahora, lo que está en juego es el afecto. Porque encerrados con los que amamos o se supone que debemos amar, aparece el conflicto, la riña, el malestar por el encierro, entre comillas, en el que estamos. ¿Y por qué? Por estas dos situaciones que tengo en mi mano. Apego seguro, apego inseguro. Bastante destreza resiliente, poca destreza resiliente. Eso hace una enorme, enorme diferencia. Entonces, ¿cómo se descubre eso? ¿Cómo se trabaja? Porque tú puedes decir, pues, si a mí no me quisieron de niña o de niño, o si crecí con mucha inseguridad, ¿cómo hago para volverme amoroso, flexible, bondadoso, menos rígido, más propositivo? ¿Cómo? El tema de los confinamientos y de ser viable, ¿no? Es que tiene que volverse ya el confinamiento una actividad que tiene que prestar. Uno es el tratamiento de la representación mental. ¿Cómo hago yo como persona que acompaña procesos, estudiantes, también hago consejería, dicto talleres, para darme cuenta del nivel de resiliencia de una persona? Hay gente que dice que la resiliencia no se puede medir, otros dicen que sí, pero no me voy a poner técnico a hablarle de muchos autores que conozco. Voy a hablarles de un lenguaje sencillo que sea accesible a todos.
en la manera en que la gente habla. Pensemos en esta persona flexible. ¿Cómo hablará? ¿Qué dirá? ¿Cómo enfrentará una dificultad? Y pensemos en una persona rígida, una persona muy dolida por su historia que no ha podido incorporar la resiliencia. Entonces, hay otro elemento importante del que quiero hablarte esta noche. La narrativa. Espero que hasta aquí vayamos bien. Espero haber sido claro, gráfico, sencillo, para que todos me entiendan. Flexibilidad, ductibilidad, esto se llama resiliencia, esta capacidad que también opera en el psiquismo humano, o inflexibilidad, dureza, como un barro seco que se quiebra fácilmente. Esto sería poca destreza resiliente. ¿Qué hizo que este individuo fuera así y este así? El afecto. Mucho afecto, en buena medida, no exagerado, en buena medida, produce una persona con apego seguro. Poco afecto, deprivación afectiva, produjo una persona con apego inseguro. Hasta ahí vamos bien. Ahora les estoy hablando de otra cosa que va en consecuencia con esto. La narrativa. Lo importante no es lo que pasó, sino como yo cuento el cuento. La resiliencia habla de 2 golpes. Te pongo aquí un ejemplo. Está el primer golpe. De pronto esta persona la dejó su pareja. Se enteró que había una pandemia mundial. La echaron del trabajo. Se enteró que tiene una enfermedad. Duele. Pero hay unos elementos de enfrentamiento que le va a facilitar hacer esa lectura. Y viceversa, ya ponía el ejemplo del que se fractura, del que es duro y se quiebra. La narrativa. La narrativa es fundamental en la vida. Es como yo cuento el cuento. El doctor Boris Cyrulnik, que es uno de los representantes y de los investigadores mundiales del tema más importantes, hay muchos, él es uno de los más significativos, habla de los 2 golpes. Y dice que es peor el segundo golpe que el primer golpe. El primer golpe es cuando te enteraste de algo doloroso. El día que supiste que había una pandemia, por ejemplo. O el día que te pusieron los cachos y te enteraste. O que descubriste que un familiar que amas tiene una enfermedad terminal. Eso es el primer golpe. Pero el segundo golpe es como tú interpretas y le cuentas a los demás lo que está pasando. Y a veces el segundo golpe es más doloroso que el primero. Golpes en la vida todos hemos recibido. A ver, de los que me están escuchando, sin conocerme algunos, pues sabrán que en su vida hay muchísimos golpes. En la mía también. Pero cuando tú aprendes a escuchar la narrativa de las personas, hay familias que giran en torno a un golpe. O sociedades que cuentan una historia dramática y dolida todo el tiempo. El segundo golpe. El doctor Cyrulnik, para descubrir el poder sanador o el poder de herir de la narrativa, él estuvo en Auschwitz, él era un niño, y él dice que después de pasar los años, él encontró que muchos sobrevivientes de Auschwitz como él se casaron, hicieron pareja, y que cuando tuvieron hijos, sus hijos estaban más traumatizados que los que habían estado directamente en Auschwitz, por la manera en que les enseñaron esa historia y la narraron. La narrativa es una forma de seguir hiriendo la vida o de sanarla. Y eso tiene que ver con resiliencia. Los talleres de narrativa son fundamentales para sanar. Es como tú te cuentas el cuento. Nuestra memoria no es simplemente, no somos un computador. Uno no guarda registros y registros allá, sino que hay memoria con recuerdo y memoria sin recuerdo. Pero todos a nuestra historia, cuando tú le cuentas a alguien lo que te pasó de niña, de niño, lo que te sucedió en algún momento, tú no lo cuentas tal cual fue. Le quitas, le pones, le agregas, y con el paso de los años, esa narrativa va cambiando. Cuando la persona es poco resiliente como este barro, siempre le añade cosas más dolidas y más dolidas y más dolidas. Y expresa
unas narrativas muy complicadas. Voy a hablarte de dos narrativas perversas, dañinas, que acaban de dañarnos, tras de cotudos con paperas, es decir, con dolores, con golpes, y fuera de eso contando la historia personal de una manera dañina, nociva, que nos acaba de alterar el mundo. Yo, como investigador y docente, es lo que veo en noticias, cómo nos están contando la pandemia. Y a veces la gente está más asustada por la información que se está dando que por la verdadera pandemia. Te cuento un poco. Hay una lectura, una narrativa que se llama culpable. Hay personas que tienen un complejo de culpa impresionante, es decir, los que son muy rígidos y son poco resilientes, nunca se sienten bien consigo mismos. Siempre se sienten culpables. Y me pasa con los que acompaño, ¿no? La persona que tiene esa dificultad y que recibió poco afecto, siempre siente que lo que hace no es suficiente. Y utiliza esa narrativa todos los días. Es mi culpa. Yo no sirvo para nada. Yo soy responsable. Me equivoqué. Y todo su apego inseguro gira en torno a que es culpable. Entonces, esa persona tiene un segundo golpe muy terrible. Buscar aprobación. Tras de que evidentemente ha sufrido o le pasó algo que le hirió, el buscar aprobación permanentemente hace que se vea a sí mismo con una sensación de culpa. Y así hablan. Y entonces trabajar con una persona así, estoy hablando en el contexto de una empresa, o con un familiar así es muy difícil. Porque siempre, en vez de enfrentar, de transformar, de ayudar, el tema es, me está regañando, es que yo no lo hice bien. Es que yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere. Es que yo soy culpable, es que yo sé que yo no valgo. Y así enfrentan el mundo. Pues una narrativa así haya habido una razón histórica que produjo una dificultad, hace que la persona no avance y le dañe el camino al otro sin querer. Y se vuelva un conflicto permanente. En las noticias hay una gran búsqueda de algunos periodistas, incluso medios, cubriendo la pandemia desde la culpa. ¿Quién es el culpable? ¿Fue China? ¿Fue producto de un laboratorio? ¿Qué fue yo? ¿Lo que ellos comen? Es decir, la gente que tiene poca resiliencia cree que la vida se resuelve encontrando un culpable. La narrativa culposa es supremamente dañina. Es un segundo golpe que te acaba de desbaratar. Y así en los hogares y en las empresas. En vez de buscar una solución, es buscar un chivo expiatorio. ¿Quién es el culpable? Cuando se cae en esa narrativa, la vida se hiere más. Y no se resuelve nada. Y hay muchos que les fascina buscar culpables o hacerse los culpables para acabar de herirse. Entonces, el muy rígido siempre busca culpables o se echa la culpa. Hay que cambiar esa narrativa. Hablé de la primera, que es bien dañina, culpable. Hay otra narrativa que la resiliencia ha descubierto como segundo golpe, que es perversa. Es decir, que fuera del primer golpe, qué sé yo, una violación, pobreza, marginación, maltrato, abuso intrafamiliar, una crisis de pareja, lo que sea. Que termina de dañar las cosas es cuando yo las cuento desde una noción victimista. Segunda narrativa perversa, el victimismo. El que está roto y desbaratado, todo esto es, mi vida ha sido terrible, a mí me va mal, yo soy de malas, todos abusan de mí, yo soy la víctima de esta situación, y la persona que se siente víctima está muy enferma. No estoy hablando en categoría patológica, estoy hablando en categoría resiliente, que recuerda que la resiliencia plantea que todo se puede resiliar. Pero interactuar con un víctima es de las cosas más complicadas de este mundo. A mí me toca. Ahorita estoy acompañando un grupo que quiero mucho de estudiantes y hay uno que me tiene tendencia a la víctima, una señora. Les estoy haciendo un trabajo de sus virtudes. Y entonces ella, en vez de leer lo que yo le digo, que veo en ella bueno, ella dice, ay, pero ¿por qué no me dijiste lo que le dijiste a tal?
ay, es que la de ella es más bonita que la mía. Ay, pero es que todos tienen lo que yo no. Todo lo ve desde el victimismo. Qué horrible ser víctima. Así nos haya pasado lo que nos haya pasado, nosotros no podemos interpretarnos como víctima. Imagínese usted con un jefe víctima o con un esposo víctima. ¿Qué drama? O sea, tras de los problemas, imagínense en esta pandemia los que se sienten culpables y los que se sienten víctimas. Se están ahogando. ¿Cómo ayudarles? Cambiando la narrativa. Todo es como contamos las cosas. Más allá de lo que nos haya pasado, es como nos la contamos a nosotros mismos. Y hay otras interpretaciones más significativas, más transformadoras, más esperanzadoras. Está la narrativa sobreviviente. Cuando uno dice, ok, aquí estoy, me ha pasado de todo, pero aquí está Juan Diego, por ejemplo. A mí me ha pasado de todo lo que ustedes imaginen. Yo no soy terapeuta o docente o lo que Dios me haya puesto a hacer solamente porque tengo unos conocimientos. Es que he pasado por muchas cosas, pero yo no me siento víctima. Es distinto cuando te enfrentas a alguien que se interpreta a sí mismo y te cuenta su historia desde la sobrevivencia. Por eso en esta pandemia tenemos que aprender a leer lo que está pasando desde, por lo menos desde sobreviviente. Si me lees como víctima o si me lees como culpable, sobreviviente. Y eso le da a la persona una dignidad. Como dice el doctor Boris Cyrulnik, la dignidad de pasar de la vergüenza al orgullo. ¿Ok? No digo a la vanidad, es decir, a decir, aquí estoy. No ha podido esta situación, la que sea, conmigo, aquí estoy. Eso vale la pena. Esa persona empieza a volverse dúctil, resiliente. Empieza desde narrativa a interpretar. Yo no puedo cambiar los acontecimientos de tu vida, ni de la mía, pero sí puedo cambiar o ayudarte a que cambies cómo los interpretas. No es la pandemia porque, sino la interpretación que se hace de ella. ¿Me hago entender? Lo que hagan con una vacuna o con un proceso de sanación, qué sé yo, una intervención divina o lo que sea, escapa a nuestro control. A nosotros que estábamos en casa enfrentando esta situación, nos toca es narrárnosla de una manera que sirva, resilientemente. Entonces el sobreviviente es una persona interesante, porque tú incluso dices, esta persona ha pasado las duras y las maduras, pero es digna, pero tiene fuerza, pero desde allí aprendió y tiene coraje, tiene fuerza interna y es misericordiosa. No usa sus dolores para culpar a nadie ni para victimizarse. Te he hablado de 3 narrativas. El tiempo corre terriblemente, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Culpable, que es muy dañina. Víctima, que es muy dañina. Ese es un segundo golpe. Y ahora estamos viendo de cómo golpe. Sobreviviente. Sobreviviente es otra cosa. Yo admiro a muchas personas que conozco sobrevivientes y esas personas se vuelven propositivas, dejan huella en la humanidad. Okay. Y hay una cuarta narrativa que es poderosa. Viviendo. No queda con quedarse sobreviviente, sino viviente. Estoy vivo. Tengo propósito de vida, tengo sentido de vida, puedo seguir adelante. Esta situación me está haciendo madurar, crecer. Mira que en poco tiempo hemos hecho varias cosas. Te vuelvo a situar. Definimos resiliencia de una manera gráfica. Plasticidad, resilio, habilidad para adaptarse, para cambiar. Lo contrario sería esa inflexibilidad, el no resiliente o poco resiliente, que es duro como un barro seco. Después hablamos de por qué unas personas... El afecto, el factor determinante no es la plata que usted tenga, ni la educación que usted tenga,
sino el afecto o el no afecto que haya recibido. El afecto hace que se genere un paradigma que se llama apego. Apego seguro, en este caso, y apego inseguro, en este caso. Pero si yo tengo apego inseguro, no tengo que quedarme así. Ni es una sentencia de que toda mi vida voy a ser inseguro y me voy a vincular mal. Puedo incorporar resiliencia a través de la narrativa. Tercer elemento que estábamos hablando en esta sesión. Estoy tratando de ser puntual y gráfico para dejarte algo que sirva. Estamos hablando ahorita de la narrativa y la resiliencia como un camino de sanación. La narrativa tiene un gran poder. Y hablamos de unas narrativas dañinas que son culpable, víctima, y hablamos de otras dos que son más funcionales, sobreviviente y viviente. Pero hay una tercera que la dejé de últimas para mencionarla ahora porque es muy común en Colombia. La narrativa placebo, que también es absolutamente dañina. Cuando yo me enfrento a las comunidades o a la investigación en la academia o al trabajo de campo, la mayoría de personas en Colombia, no sé si será por nuestra historia, tienen una narrativa placebo. ¿Y qué es placebo? Es un imaginario para intentar darse consuelo que no sirve para nada. Eso es placebo. Entonces es la persona que dice cosas como, esa es mi suerte, es que me tocaba eso, eso era lo que me tocaba a mí vivir, o esa es la voluntad de Dios, o es que eso estaba escrito. ¿Para qué hago nada? Es una manera de vivir resignada, esperando que las cosas se resuelvan solas. Y las cosas no se resuelven solas. Hay una cosa que se llama, es una ley, la entropía. Y la entropía es que todo tenderá cada vez a estar peor, a deformarse. Si tú no haces nada, no vas a estar mejor. Pero la persona que tiene una narrativa placebo generalmente se abandona y dice, pues esperemos a ver qué pasa. O dice, yo ya solté el problema. ¿Cómo no? Tienes una narrativa placebo, la vida te está dando golpecitos, te estás haciendo esto en la cabecita. Bueno, entonces, para poder avanzar, 45 minutos para un tema como este es muy poco. Tendremos una sesión el sábado donde les hablaré de las 6 destrezas resilientes y de cómo desarrollarlas. Poco a poco, de esas narrativas heridas, placebo, de esa narrativa victimista, de esa narrativa culposa, yo puedo pasar a una narrativa que me haga sobreviviente y viviente, una narrativa explicativa, una narrativa de sentido. Qué triste que en nuestros medios de comunicación eso brille por su ausencia. Ese es mi trabajo desde hace muchísimos años. Entonces, cuando la persona es más flexible, pues no es que no sufra, pero no se desbarata, no se descompone, no se rompe, no se quiebra, como este otro ejemplo que tengo en mi manito. Cuando somos tan inflexibles, nos exponemos a más heridas. Bueno, hay muchas cosas que tengo que compartirte y seguramente la vida nos dará esa oportunidad. Para cerrar, voy a hablarte de 3 elementos que impiden la resiliencia. Es decir, cómo pasar de aquí a aquí. Te lo estoy mostrando en mis manos. Cómo ser más flexible y dejar de ser inflexible. Entonces, hay 3 cosas que ha descubierto las investigaciones mundiales del tema que impiden hacer resiliencia. Una es el aislamiento afectivo, encerrarse. El aislamiento afectivo es cuando la persona decide, cuando está sufriendo, meterse en su propio búnker. Hay gente que cuando está sufriendo dice, no quiero hablar con nadie, yo no quiero que me vean llorar, yo no quiero tener contacto con nadie, y se aíslan. Y el que se queda solo, se muere solo. Esa estrategia también es muy común en Colombia. De pronto alguien no vuelve a pasar al teléfono, se encierra a llorar sobre la leche derramada en su casa,
porque está con una tusa afectiva o con una crisis económica o de salud, y aislarse impide transformarse. Otra cosa que impide la resiliencia, no sentido. A las cosas hay que encontrarles un sentido. También trabajo logoterapia. Entonces, en logoterapia, el doctor Víctor Frank lo trabajo desde mi coordenada, que es espiritualidad y pedagogía. Entonces, el doctor Frank habla de que lo único que le da valor a la vida es encontrarle un sentido. Por eso usted encuentra gente que es millonaria, que es famosa, que tiene una cantidad de posibilidades que otros no, y se suicidan o caen en una crisis mental porque perdieron el sentido. Entonces, no sentido también impide la resiliencia. Y hay gente que sí que utiliza esa narrativa. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué no se lo encuentras? Para que seas de ser tan herido, tan herida, y le dificultes el caminar al otro. Y la tercera cosa que impide la resiliencia es la vergüenza, la pena. La vergüenza es un detractor terrible. La gente siente pena por todo. Es que qué pena que se enteren que me pasó tal cosa de niño o de niño. Qué vergüenza que van a decir de esta crisis que yo tengo. Las personas vergonzantes nunca se transforman, a no ser que se den cuenta que esa narrativa no les sirve y que tienen que pasar a otra cosa. Esos tres elementos hay que trabajarlos para hacer resiliencia. Salir del aislamiento afectivo, del no sentido y de la vergüenza y la culpa. Si quieres pasar de aquí, si te sientes así esta noche con lo que yo te digo, tranquila, tranquilo, se puede transformar. Para eso es que se estudia y se apoya en talleres de resiliencia, para pasar aquí. Pero hay que salir de tres cosas. Dejar de aislarse. Nosotros no somos, aunque estemos, esa es una cosa que me preocupa de esta pandemia, que la gente lo lea como aislamiento. Nosotros no somos osos y no fuimos hechos para invernar, pero a la gente le gusta invernar cuando está mal. Eso es grave, eso no se debe hacer. No aislamiento afectivo. Otra cosa que no hay que hacer, insistir en el no sentido. Hay que buscarle un sentido a las cosas. Y tercero, salir de la vergüenza y de la culpa. Bueno, tengo mucho que enseñarte, mucho que compartir contigo. Tengo muchas cosas que contarte. Mi camino de resiliencia y espiritualidad me encanta. Llevo años acompañando procesos. Para mí es una oportunidad maravillosa interactuar contigo esta noche a través de este medio. Si nunca me habías oído, no me conocías, pues es un placer, un gusto, y te doy gracias porque me prestes tu corazón y tus oídos. En nuestra sesión del sábado que viene, hablaremos de las 6 destrezas que descubre Edith Grothberg, la primera investigadora mundial de resiliencia, y que fueron avaladas por todas las investigaciones posteriores. ¿Cuáles son? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo las puedo incorporar? Y hablaremos de hacer una nueva narración coherente para seguir adelante. Te cierro con un ejemplo de un libro del doctor Boris Cyrulnik para que me entiendas que la narrativa y el afecto es lo que hace la diferencia. Él cuenta un caso de una familia que él conoció que por la guerra quedaron huérfanos. Eran 6 hermanos. Sus padres eran músicos. Todos tocaban un instrumento. Estaban estudiando en el conservatorio y terminaron durmiendo en la calle y huérfanos. La hermana mayor, para sobrevivir, pues se le ocurrió que todos los hermanitos y ella tocaran música para recoger monedas y tener con qué alimentarse. Al paso de los años, el doctor Cyrulnik, trabajando con esta familia, se da cuenta que unos están muy enfermos por la narrativa y otros están más funcionales. ¿Por qué?
algunos tenían un gran resentimiento hacia la hermana mayor y decían, mi hermana mayor me obligó a pedir limosna y me hizo mendigar en las calles. Pero dos de los menores decían, nuestra hermana es nuestra heroína. Ella nos dio la oportunidad de sobrevivir y mantenernos unidos como familia. ¿Te das cuenta que la diferencia la hace como cuentas las cosas? Un abrazo desde mi casa. Cerramos por el día de hoy ahí y te espero el día sábado. Muchas gracias. Diego, muchas gracias, súper interesante la charla, veo que la gente quedó súper feliz, entonces espero que el sábado tengamos muchos inscritos. Qué bueno. A mis compañeros agentes de viajes, Okay. no se les olvide que mañana tenemos otras clases a las 7 de la noche, entonces pues agradecemos la asistencia. No sé si Marta, que la veo que entró ahí, quiere decir algo. Hola, no he estado todo el tiempo, pero abrí el video. Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Muy interesante la charla.